Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este podcast, un espacio donde hablaremos sin rodeos del amor, sexo y las redes sociales y cómo las violencias machistas están dentro del entorno digital. Bueno, nos presentamos. Yo soy Miriam Soto, soy trabajadora social, especializada en igualdad de género, y mi compañera... Yo soy Marina, psicóloga social y sanitaria, especializada también en igualdad de género. Deciros que bueno, este podcast realmente se encuentra dentro de un curso que se llama Amor, Sexo y Redes Sociales, las violencias machistas que nos encontramos, y bueno, lo ejecutamos desde APSICO, que es nuestra asociación, nosotros pertenecemos a ella, y ese curso está financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Secretaría General de Familias, Igualdad y Violencia de Género, con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Aquellas personas que nos estáis viendo a través del curso, bueno, pues sabéis que este episodio se encuentra dentro del bloque 1 y que en el bloque 1 pues os encontraréis un poco las bases teóricas, que son las violencias machistas, su normativa, cómo se expresan, entre otras muchas cosas. Pero es que en este espacio, ¿no?, en este episodio, queremos hablar de, no queremos irnos a la teoría, queremos abrir conversación con las dos invitadas que luego veréis, porque queremos mirar aquello que todavía cuesta nombrar, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son nuestras invitadas? Pues por un lado tenemos a María Elena Trillo León, que es trabajadora social clínica, docente experta en igualdad y diversidad, especializada en inteligencia artificial responsable y también la CEO de Ethical Consulting. Y también está con nosotras Blanca Aparicio, que es investigadora predoctoral en Derecho Civil por la Universidad de Castilla-La Mancha y está especializada en investigar los daños derivados de los sistemas de la inteligencia artificial. Gracias a las dos por estar aquí, María Elena y Blanca. Esperemos que este sea pues, un espacio muy enriquecedor para las cuatro y nuestra audiencia y que saldrán cosas muy, muy bonitas de aquí. Muchas gracias por la invitación a vosotras. Bueno, pues antes de entrar en la conversación con las invitadas, realmente a la gente que nos estáis escuchando queremos situar un poco, ¿no?, poneros en contexto. Cuando hablamos de violencias machistas en el entorno digital, no solo hablamos de amenazas explícitas o de insultos, es que hablamos de expulsión del espacio digital, hablamos de vigilancia, de miedo, de control, y sobre todo de desgaste emocional, pero es que además hablamos de aquellas violencias que afectan sobre todo a las mujeres, aunque bueno, también a otros colectivos ya vulnerables, como son el colectivo LGTBI, personas racializadas, entre otros muchos, que en otros episodios hablaremos de ellos. Y es que de hecho los datos nos dicen que en España, según la última macroencuesta de violencia contra la mujer publicada el año pasado, que en torno a 1 de cada 4 mujeres ha sufrido acoso sexual en formato online. La mayoría de los casos registrados han sido mujeres jóvenes, quienes han vivido algún tipo de violencia digital en sus relaciones afectivas, ya sea control del móvil, exigencia de respuestas inmediatas, difusión de imágenes sin consentimiento, chantaje, pero esto no es algo que solo afecta a las mujeres jóvenes. Es que lo que se ve es que muchos datos que se están registrando de que se vea solo mujeres jóvenes es porque son quienes más utilizan las redes sociales y están más como que conocen más cómo identificarlas. Pero esto nos demuestra que a lo mejor hay mujeres más mayores que también las usan y ven estas violencias, pero no saben identificarlas. Entonces aquí también tenemos como un grupo vulnerable. E igualmente es que más allá de los números, algo que vemos mucho desde la intervención social y psicológica es que las víctimas no te van a venir diciéndote abiertamente siempre es que he sufrido este acto de violencia online. Te van a venir más con mensajes como estoy viviendo una situación que me incomoda, estoy agotada, algo no me cuadra, me siento un poco loca. Y esta duda constante ya nos está demostrando que hay un daño real del online. Pues sí, Marina, totalmente. Y yo creo que, bueno, después de este pequeño contexto, ¿no?, le podemos dar paso a las invitadas. Sí. Pues María Elena, Blanca, creo que nosotras queremos empezar con vosotras con una pregunta abierta. María Elena, si quieres empezar tú, te preguntamos que cuando hablamos de violencias machistas en el entorno digital, ¿qué crees que está quedando fuera del foco? ¿Qué no estamos mirando lo suficiente? Lo primero, hola chicas, ¿qué tal? A ver, yo creo que para tener claro qué es lo que se queda fuera y qué es lo que permite que todas estas violencias se sigan reproduciendo y se mantengan,
hay que verlo desde una perspectiva muy amplia, es decir, son muchas cosas. En primer lugar, las redes sociales y todo lo que es la tecnología en general no es neutra. Digamos que es un poco caldo de cultivo y favorece a que ocurran todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Historias que desaparecen en 24 horas, cosas que se pueden ocultar. Si os dais cuenta y veis cómo es el ecosistema de las redes sociales, favorecen mucho a todo lo que es el anonimato. Después, creo que también es importante tener en cuenta la dimensión emocional. ¿De quién? Sobre todo de estas personas que ejercen estas violencias, ¿vale? En este caso, como ya hemos visto y habréis visto en el curso, la manosfera trae consigo mucha frustración, mucho odio, mucha polarización y eso creo que es una de las cosas que también habría que ver y darle mucha importancia, porque creo que no se termina no terminamos de pararnos y darle la importancia que esto debe. También hay que sumarle a que las personas creen que lo digital y lo real son como dos cosas separadas y que no tienen nada que ver. Y nada más allá de la realidad, las personas cuando sufren violencias digitales, eso tiene una repercusión obvia en su vida, en su salud mental y en cómo se sociabilizan y cómo están en este mundo. Después también tenemos otro punto importante que siempre sale a reducir cuando hablamos de temas de acoso, de bullying, es decir, de violencias en general. Y es que los verdaderos actores, ¿vale? O las personas que tienen mucho que ver en estas violencias y cómo las ejercen, no se señalan o no se castigan, por así decirlo. Es decir, estas violencias se siguen sosteniendo porque no se señalan a los actores principales. Y por último, yo creo que también, y ocurre en casi todas las violencias, como veníamos diciendo, es la falta de denuncia por la falta de visibilidad. ¿Por qué? Nos da vergüenza, nos hacen pensar que es una broma, que no es para tanto, y entonces se queda en lo mínimo. Todas estas cosas que os he ido diciendo creo que son lo que decía, el entorno perfecto para que estas violencias se sigan reproduciendo y se mantengan. Totalmente, María Elena. De hecho, es que también una cosa que estamos detectando, ¿no? También me gusta mucho lo que has dicho de que hay como siempre una separación entre lo online y lo offline, cuando realmente son dos caras de la misma moneda, porque ahora mismo en la vida actual son las cosas que pasan en los dos lados. Entonces simplemente son planos distintos, pero que la realidad nos está afectando. Y también una cosa que observamos, por ejemplo, muchas veces con las víctimas cuando nos vienen más desde la psicología, es que también este daño, como tenemos la esfera de que no es algo que solo pase una vez, sino que pasa varias veces, ¿no? Porque lo que tiene lo digital es que no es solo el mensaje que te llega, es que también a veces ese mensaje se ha podido reproducir en otros espacios como grupos de WhatsApp, Story, como que constantemente estamos muy expuestas a distintos formatos de violencia de una manera que en lo físico no ocurre tanto. Y esto va calando y es una gotita, una gotita, una gotita, hasta que el vaso ya boza y la víctima está en una sensación de que ya la autoestima la tiene por los suelos, con una percepción de inseguridad todo el tiempo y también tiene muchas dificultades para relacionarse. Y yo creo que bueno que también respecto a lo que ha dicho María Elena, claro, por eso nosotros siempre en el curso hablamos de las TRIC, del factor relacional, que es muy importante, que hay que adaptarlo, o sea, no podemos hablar solo de las tecnologías de la información y la comunicación, es que el factor relacional está ahí y es lo que hay que trabajar. Y claro, y encima hay algún efecto que también incluso vemos en el trabajo social, es el tema del aislamiento, es que al final estas violencias machistas generan que es que la propia víctima se aísle, ¿no? Y es muy duro porque siente que no tiene apoyos. Y otra de las cosas que yo creo que es importante que ha dicho María Elena y que yo creo que por eso Blanca puede aportar algo es que la tecnología no es neutra, ¿no? Entonces creo que Blanca ahí si quiere nos puedes añadir algo.
Sí, bueno, muchísimas gracias, chicas, por la invitación. También aprovecho para decirlo. Y nada, desde mi ámbito, pues a mí sí que me gustaría destacar, en consonancia con lo que estáis diciendo, es la presencia de una gran multitud de sesgos y de falta de transparencia en cuanto a lo digital, en concreto en el uso de inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Pues actualmente también estamos viendo en este tipo de interacciones en redes sociales la creación de deepfakes con herramientas de inteligencia artificial. En este caso, pues fue muy sonado el caso de las chicas de Almendralejo, en el que se utilizó un montón de fotografías de chicas menores para difundirlas con la imagen, el rostro de las chicas y un cuerpo desnudo completamente falso. Pues en este tipo de situaciones podemos ver esa introducción, además, de inteligencia artificial para realizar este tipo de actos que además son ilícitos. Además, de otro lado, también en materia de sesgo, pues tenemos que tener en cuenta que también se han empezado a utilizar este tipo de sistemas en múltiples sectores del uso diario. Puede ser la selección de personal, el sector sanitario, y nos encontramos con un problema muy importante también en este aspecto, porque nos encontramos que la presencia de sesgos machistas continúan a día de hoy en este tipo de sistemas, principalmente por la falta de representatividad en los datos. Se suelen coger datos muy antiguos, donde la presencia del sector masculino era más amplia en algunos sectores y no son datos actualizados. Entonces, esto provoca el denominado efecto black box o caja negra, que hace que pues parezca que hay una falta de representatividad de las mujeres, cuando realmente pues eso no es así. Esto ya ha sido advertido también por la UNESCO, y además de ello también se ha advertido que en el uso de las típicas aplicaciones de inteligencia artificial se utiliza un lenguaje completamente sexista y estereotipado. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. E incluso cuando se inserta una determinada imagen para pedirle que la modifique, pues realiza algún tipo, sobre todo en los vídeos, se realiza algunos vídeos completamente sexistas y en ocasiones incluso no corresponden con las imágenes, y son situaciones que se deben evitar, pero bueno, todavía hay mucho que hacer en este sentido. Muchas gracias, Blanca, por esta respuesta. La verdad es que lo del black box no lo conocía el concepto y me ha hecho pensar que ahora mismo dónde tengo todos mis datos y qué va a pasar con esos datos, ¿no? Entonces está muy bien poner el foco en este tipo de cosas más de nuestro día a día. Y también, por ejemplo, relacionado con esto también de los sesgos, a mí me viene que, por ejemplo, yo sé que había un informe que salió alertando un poco de que, por ejemplo, cuando se utiliza la inteligencia artificial en temas de ciberseguridad, ¿no? Pero más seguridad como delictiva, ¿no? En temas de crimen organizado, para detectar ciertos patrones, sí. Pues que, por ejemplo, se ha visto que en los algoritmos que se utilizan a veces para detectar a posibles víctimas de explotación sexual o víctimas de trata, no están incluyendo, como estos sesgos no están, claro, la inteligencia artificial no es un ente que se ha creado solo, lo hemos creado personas que ponemos nuestros propios sesgos y no nos hemos deconstruido, entonces lo estamos incorporando a nuestro machismo, nuestro racismo, y normalmente quien tiene el poder de crear estos algoritmos y esta inteligencia artificial pues cuentan con esto. Y tenemos también esta parte de que, por ejemplo, en estos casos, claro, hay un sesgo en que las víctimas por lo mejor no se tienen en cuenta que pueden ser mujeres racializadas, porque dependiendo en el país donde se está haciendo este control, pues muchas de estas víctimas no acaban siendo detectadas y estamos viendo ahí que hay un problema también, ¿no? Como que no pensamos también en este factor, ¿no? De cómo interseccionan el racismo y el machismo. Entonces es bastante como interesante. Y también me ha parecido muy interesante porque viendo un poco también cosas que investigas, ¿no? Los temas que investigas, que nos hablas de que a veces no siempre hay una única persona que identifica, o sea, como que no tenemos, como en otros crímenes, ¿no? Que este es el usuario que ha cometido el delito, ¿no? Sino que a veces hay un sistema automático que es el que está lanzando el ataque, ¿no? Lo que a veces conocemos un poco como los bots. No sé si es exactamente esto o hay otra palabra más técnica. Aquí, por ejemplo, Blanca, ¿cómo ves que la inteligencia artificial pueda generar un daño más real en este aspecto?
bot está bien, pero efectivamente en muchas ocasiones no es posible seguir exactamente quién está detrás de este tipo de ilícitos, sobre todo pues porque están detrás de una IP que no se puede rastrear o incluso van cambiando, entonces es algo completamente difícil. En materia de, a la hora de identificar pues exactamente cómo se ha creado el daño, es cierto que bueno, es algo muy complicado, aunque sí es cierto que bueno, hay grandes propuestas que van detrás de todo ese tipo de ilícitos en materia de bueno, intentar crear algún tipo de seguro de tipo obligatorio y tal, para que estas situaciones de alguna manera puedan verse pues resarcidas. También he de decir que en materia de sesgos, que antes me ha venido a la cabeza en materia de lo que has dicho, muy interesante también pues las herramientas que se utilizaban a la hora de prevención de riesgos en materia delictiva, que efectivamente también estaban sesgadas con una connotación completamente racista, y bueno, también incluso la plataforma utilizada Riscambi en violencia de género para prevenir determinados delitos también se encontraba sesgada. Entonces es verdad que en materia de sesgos hay múltiples cuestiones. Y bueno, volviendo, que es que por decirlo, que los sesgos es que están presentes en muchísimos sitios. Y no, volviendo al tema de la detección del daño, pues es que lo que comentabas, hay muchísimas técnicas, como puede ser la denominada morphing, que es, bueno, en este caso sería pues sin crear una imagen nueva, sino que pues coge la imagen, los factores biométricos más importantes y se transforma en otra imagen. Entonces, estas herramientas, como pueden ser David AD, Design AI, Sinestesia, InVideo, pueden ser utilizadas por cualquier persona, y es muy difícil poder rastrear estos dispositivos, aunque bueno, se está trabajando en ello, y en algún momento se podrá identificar de una forma mucho más fácil quién está detrás de este tipo de programas. Pero también es cierto que lo que sí que he de decir es que más que el usuario de ese programa, y ahora con el reglamento de inteligencia artificial, lo que se está trabajando es directamente en hacer responder a la plataforma, a ese determinado proveedor del sistema de IA, o incluso a la misma aplicación, puesto que sí que tenemos con un reglamento de inteligencia artificial que impone una serie de normas, sobre todo de tipo preventivo, de manera que se advierta del uso que debe realizarse de ese tipo de aplicaciones, y que en caso de que no se realice, pues directamente se prohíba la entrada a determinados usuarios, incluso se imponen multas muchísimo más grandes. Entonces, la idea que debe así como quedar un poco es, a día de hoy es cierto que hay una serie de aparatos tecnológicos que exceden incluso del alcance de la policía y de quien se encarga de investigar estos delitos, pero que sí que contamos con una normativa a nivel europeo, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, que viene a proteger de alguna manera, aunque es cierto que siempre hay ciertas lagunas legales, a quien se ve menoscabado por este tipo de situaciones. Pues mira, Blanca, la verdad que yo creo que es muy verdad lo que has dicho, y yo creo que incluso se nos viene a la cabeza el tema de Grok, que creo que es bastante importante hablar de esto, porque claro, es que hace poco vimos como, bueno, hace poco, un mes o por ahí, sí, ¿no? En Navidades. Cómo se organizaron, de hecho hubo una especie de autodefensa feminista, ¿no? En la red social X, porque muchos hombres empezaron a generar, creo que a través de eso que has comentado, no sé si sería el morphing, ¿no? Cogían fotos de actrices, tanto mayores como menores de edad, que esto ya me parece bastante grave, el tema de coger a cualquier foto de menores de edad, y les decían que las pusieran en bikini, las hipersexualizaban o incluso hasta las desnudaban. Eso me parece muy grave, y se generó un movimiento pues eso, de autodefensa feminista, en el que todas ellas pues decían, todas las mujeres decíamos, sí, eso se puede denunciar, hacerlo de esta manera, chicas, todas las que estén haciendo eso se puede denunciar. Y creo que eso fue, por una parte, malo por lo que hicieron, pero bueno, porque al final nos dimos cuenta de que nos podíamos organizar y que se generan este tipo de luchas en las redes sociales, que creemos que es muy importante. Luego es verdad que bueno, el creador de X dijo públicamente que es verdad que esto era ilegal, pero bueno, habría que ver como si que realmente... no había tenido en cuenta que esto era como
un prompt que se podía lanzar, ¿no? Como Claro, que... entiendo que ni él mismo sabía el alcance que podía Exacto. tener su inteligencia artificial que había creado o que había Sí. creado. Entonces creo que, bueno, lo dijo, pero claro, habría que ver si luego realmente se traducía en algo, ¿no? Y yo creo que realmente no sé si... Creo que sí que se borraron fotos, pero no sabemos si a raíz de la denuncia de todas o si realmente él lo hubiera hecho por su cuenta porque era ilegal, ¿no? Entonces, bueno. Te interrumpo un momento, ese es el real problema. Por ejemplo, aunque no tenga que ver con esta materia en cuestión, pero sí que hubo un dilema muy importante con esto en materia de varios suicidios que fueron de alguna manera acompañados por ChatGPT, Sí, sí. pues efectivamente en este caso la plataforma lo que argumentó fue que el prompt no, el que se había introducido era diferente a lo que estaba previsto. Normalmente en ChatGPT incluso se puede probar si metemos una idea directa de me quiero suicidar, así, en este tipo de casos sí que se manda un mensaje directo diciendo no te puedo servir de ayuda, aquí tienes un teléfono. Pero en este caso, pues si no recuerdo mal, fueron 7 situaciones diferentes, algunas con mayor o menor tipo de gravedad. Lo que se hizo fue conversar pues durante mucho tiempo con la máquina, se iban preguntando cuestiones relacionadas con la técnica de suicidio y todo ello, pero los prompts que se introducían no eran detectados por ChatGPT como pues este tipo de alicientes. Entonces, pues fue un horror porque se convirtió en su aliado o en su amigo, ¿no? Para él, que le ayudó a hacer esto. Entonces, trasladándolo a este ámbito, lo que se tiene que conseguir, y más con la normativa que está tanto en vigor como en aras de implementarse y de aprobarse, es que en este caso pasa igual. Simplemente cuando se detecten determinadas palabras como pues a lo mejor bikini o desnuda, directamente no debería la plataforma, ya sea de pago o no, proporcionar este tipo de imágenes. Es que si no vamos a llegar a un momento en el que es que se va a poder hacer de todo, aunque ya se puede, y realmente como esas pequeñas lagunas legales o lagunas informáticas, si se sabe cómo encontrar el camino, pues al final se va a poder hacer de todo y esto sí que va a ser completamente incontrolable. No, y que además, como ya nos hemos dado cuenta, la mayoría de estas violencias pues es que van hacia las mujeres. Sí, María Elena, que creo que querías hablar. Solamente quería apuntar una cosa y es que creo que me parece muy importante en este momento y con lo que estamos hablando, sacar a relucir la inteligencia artificial responsable y ética, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? A ver, tenemos que tener claro que la inteligencia artificial está. Este tipo de aplicaciones, como ha dicho mi compañera Grok, bueno, en fin, que están manejadas un poco por personas inestables, vamos a dejarlos ahí, que están muy obsesionados con la libertad de expresión. Eso existe y las personas van a seguir entrando en estas aplicaciones y las van a seguir utilizando, pero creo que hay una cosa que es muy importante que es la educación y la prevención. Enseñar a personas, a los niños, a los adolescentes, que hay otras maneras de hacer las cosas, que hay consecuencias legales y que no sale gratuito hacer esto. Lo digo porque ya en otros casos, que seguramente mi compañera me podrá corregir si me equivoco, para otro tipo de actos ilícitos, se buscaba la combinación de varias palabras en Twitter y ahí se detectaban que pertenecían a un grupo armado, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y eso ya se ha hecho muchas veces. Entonces creo que es simplemente una cuestión de que las instituciones y los gobiernos metan mano, que es un poco lo que se está intentando en estas últimas noticias que hemos tenido, de que, o sea, como de pararle los pies un poco a las plataformas y a los creadores, de decirle, oye, hay un límite y el límite es la combinación de ciertas palabras que dan resultado en violencias hacia las personas que es que no es muy difícil de parar porque una vez te generen una imagen con tu cara o con algún tipo de dato biométrico tuyo, después hacer eso desaparecer, hay plataformas que te ayudan, pero es muy, muy, muy complicado. Sí, de hecho, perdón, solo un apunte con esto. Con lo de la responsabilidad no de las plataformas, sí que yo conozco, no puedo decir nombres, ¿vale? Pero conozco empresas que trabajan con inteligencia artificial, como que trabajan con mucho tipo de inteligencia artificial y tienen puesto esta parte, ¿no? Como esta responsabilidad de que les saltan alertas cada vez que alguien intenta como mandar estos prompts, ¿no? Como que han intentado crear esta parte más ética, ¿no? De al menos esta detección y no trabajar con IAs que
por ejemplo, hay algunas que se saltan muchas legislaciones de, a lo mejor, no me sé el nombre, pero sé que hay una IA que trabaja creando con pornografía. O sea, tú la alimentas con pornografía y va creando su desarrollo ahí, ¿no? Entonces, como también esta parte ética me gusta mucho que la señales, María Elena, porque es un poco quizá el camino hacia el que hay que ir. Y ya está. Sí, o sea, yo creo que un poco como resumen, ¿no? Nos damos cuenta de que es que la inteligencia artificial pues tiene consecuencias reales en la vida de la gente, que no solo son las personas, que es que también son, pues, como hemos hablado, los sesgos algorítmicos, el cómo está creado la inteligencia artificial, y que, pues eso, que ya no solo hablamos de deepfake, hablamos de otras consecuencias y de los sesgos y de cómo se echan las plataformas que afectan a los derechos y a las oportunidades de la gente, ¿no? Sí, y bueno, también un poco para seguir, como para avanzar un poquito más en lo que teníamos de preguntas por aquí, quería lanzarte, María Elena, un poco desde el lado más de la intervención social, ¿no? Para el acompañamiento a las víctimas, cómo se vive a veces esta violencia que, claro, sí, está hecha por una inteligencia artificial, pero no sabes muy bien de quién te viene, ¿no? Y te llega y es muy difícil señalar quién puede ser el atacante, ¿no? El agresor, como en otro tipo de situaciones. No sé qué podrías decirnos aquí. Pues a ver, el acompañamiento a personas que sufren violencias digitales, ¿vale? La sensación es de indefensión y de confusión, porque claro, es un poco lo que hemos estado hablando. Tú no sabes de dónde viene exactamente este ataque, o si quizás lo tienes un poco localizado. ¿Quién tiene más culpa? ¿El que empieza, el que difunde, el que se calla, el que gira la cabeza cuando ocurre todo esto? Entonces, estas personas viven en un entorno hostil constante y todo lo que ello conlleva. Es decir, ese desgaste, pues ansiedad, aislamiento, y es una sensación continua de que el mundo está en contra mía y de que no puedo salir de casa y de que cualquier cosa que haga va a ser juzgada y que, es decir, al fin y al cabo, las consecuencias son, yo diría, biopsicosociales en toda tu vida, porque dejas de vivir para estar pendiente de todo esto que ocurre. ¿Qué pasa? Que como no podemos exactamente señalar a alguien por esto que os decía de que la responsabilidad se diluye, pues al final esto empeora la situación porque la persona no sabe qué hacer, ¿vale? Y cuando vas a la policía o vas a las instituciones tampoco saben exactamente eh, por dónde tirar un poco. Y claro, ya por último, venga, que no te preocupes, que esto es una broma, que esto va a pasar, que nos ha pasado a todos o que ya está. Entonces al final nos encontramos con el perfil de una persona que tiene muchísima ansiedad, muchísimo aislamiento, muchísimo miedo y que sobre todo piensa que la culpa es suya. Sí, de hecho, creo que también muchas veces esto de la culpa es tuya, ¿no? Y yo me lo guiso, yo me lo como, no me está pasando a mí, yo me como esta situación. Creo que también muchas veces viene porque como Internet, si bien no es un espacio como tal, en general, la mayoría de sitios donde nos movemos, público, ¿no? Porque si nos movemos en Instagram, pues pertenece a una empresa privada, pero es un espacio como que se ha asumido que todo el mundo usa. Si a los demás parece no afectarle esto y a mí me afecta, entonces soy yo quien no lo sabe gestionar mal, ¿no? Es como que estamos responsabilizando como sociedad de alguna manera a la víctima. Y claro, es que entonces todo lo que tú comentas de aislamiento, culpabilidad, se ve multiplicado y encima estar viviendo en una situación constante de estrés, porque además no es que ocurra lo online, es que ya no es solo que yo me pueda quitar mis redes sociales o quitarme el WhatsApp, que a lo mejor es donde recibo más esa evidencia, es que yo luego tengo que usar el teléfono o tengo que usar el ordenador para trabajar. Y entonces a veces también pues estás como que cada vez que escuchas una notificación, cada vez que ves un mensaje o te tienes que poner delante de estos medios a través de los que se mueve la violencia, genera un estado de alerta en la víctima que es muy complicado de trabajar en el sistema actual. Y bueno, Marina, siguiendo también contigo para no perder el hilo, ¿no? ¿Qué pasa también cuando, porque claro, tú has trabajado con víctimas de delitos de odio y con gente del colectivo LGTBIQ+, entonces, ¿qué pasa cuando las violencias machistas se unen, pues eso, ¿no? O sea, se unen el machismo, la LGTBI-fobia y las violencias en el entorno digital?
Por desgracia, el machismo y la LGTBI-fobia casi siempre van de la mano y de hecho se retroalimentan. Digamos que funciona como un paquete de odio. ¿Por qué? Porque vienen por parte de las mismas personas o de los mismos grupos. En el contexto en el que estamos, en estos espacios de la manosfera, ¿vale? Las personas LGTBIQ+ y las mujeres feministas somos, y me incluyo, eh, somos señaladas como la mayor amenaza. ¿Por qué? Porque supuestamente ponemos en riesgo lo que es la masculinidad tradicional, un sistema patriarcal que ya está establecido. Entonces, como lo ponemos en riesgo por nuestros ideales tan terribles, según ellos, somos, ¿vale? Esa diana. ¿Qué ocurre? Que el entorno digital lo que hace es amplificar todo esto, porque por lo que hablábamos antes, el momento de ser anónimo, de que cualquiera puede poner lo que quiera sin ningún tipo de consecuencia, y esto le da un espacio a estas personas de demostrar lo que yo llamo su virilidad y el ser hombres, ¿vale? O lo que ellos entienden por ser hombres. Así que nada, esto es básicamente el panorama que tenemos las personas LGTBI y las mujeres feministas en estos espacios, y así se cruzan. Simplemente somos carne de cañón para personas que quieren invisibilizarnos y callarnos porque consideran que somos disruptivos en su mundo patriarcal. Bueno, me gusta que hayas nombrado Manosfera porque es verdad que esto va a ser algo de lo que hablemos más en el episodio 2 porque es como uno de nuestros contenidos cuando hablemos más de estas violencias más concretas y el universo en el que se mueven. Y creo que también un poco de esto, ¿no? Esta contrarreacción a veces se ve familiarizada a nivel que a cada una nos provoque esa rabia o esa ira según lo que defendamos, ¿no? Y encima los algoritmos de las redes sociales en las que nos movemos pues lo potencian porque han descubierto que esto es así y esta parte de la economía de atención y demás. Entonces, claro, al vivir en esa situación, pues es lo que decimos, más caldo de cultivo para que estas violencias aumenten. Y luego, con lo que el tema también de todas estas contrarreacciones y lo que pueden vivir estas víctimas es que además vemos que una de las consecuencias es el hecho del shielding effect o el efecto disuasorio, ¿no? Que se conoce, que es la idea de que ya para protegerme necesito ya alejarme de estos espacios de expresión, ¿no? Ya no me apetece escribir cosas, ya no me apetece divulgar contenido, no me apetece publicar posts y al final yo me retiro de la red social, pero el agresor o los agresores siguen ahí en ese espacio. Y claro, todo esto nos deja situaciones pues que encima al sentirte silenciada todas estas emociones que hemos estado hablando que están ahí aumentan. Y no sé, me viene a la mente, por ejemplo, el caso de la antigua secretaria de Estado de Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pan, que ella lo que le pasó fue que precisamente por el puesto que tenía y que era bastante ya, hablaba bastante en redes y demás, pues recibía muchos ataques por su cuerpo porque no era normativo y también con su orientación. De hecho se divulgaban fotos de su pareja porque ella era bisexual y estaba en un momento con una mujer. Y claro, cuando ya dejó el puesto, porque le tocaba ya dejar el puesto, pues dejó de estar en redes sociales tan presente. Y esto, vamos, este caso no es ni el primero ni el último, y en temas de políticas, artistas, deportistas, o sea, gente que tiene un perfil público en redes, se ve constantemente. Sí, bueno, de hecho conocemos casos como por ejemplo el Gamergate, por ejemplo, bueno, cuando sí. se hizo ese acoso hacia todas las mujeres de la industria de los videojuegos, e incluso es que nosotros tenemos un ejemplo real, que es que hasta incluso propias invitadas nuestras que hemos intentado que vengan porque nos parecían perfiles muy interesantes, han decidido no venir porque han tenido tal violencia en las redes sociales por las opiniones que ellas tenían que es que no querían porque pues eso, pues porque la consecuencia de que todo el rato te estén agrediendo en las redes sociales es que al final decidas tener un perfil bajo, ¿no? Entonces, yo creo que
que es importante, pues claro, que remarcar esta realidad. Sí, totalmente. Y yo creo que, bueno, eso también, Blanca, nos puede dar un poco de luz, porque a raíz de todo esto, ¿no?, de estas consecuencias, creo que es necesario, ¿no?, hablar de la ley. O sea, Blanca, tú que, o sea, cuando el daño es real en el espacio digital, ¿qué pasa con la legislación? O sea, ¿qué limita la respuesta legal? ¿O cómo se puede responder jurídicamente? ¿O todavía nos queda un poco por llegar a eso? Bueno, pues en ese sentido, ya he mencionado anteriormente que a gran escala, ¿no?, en el caso de los deepfakes generados por plataformas de inteligencia artificial, sí que tenemos ese reglamento de inteligencia artificial que, bueno, que de alguna manera sí que podríamos utilizar para argumentar nuestra demanda, pero como ley, pues a nivel nacional y algo más cercana y más donde se recoge más concretamente una indemnización concreta para este tipo de agresiones, pues tenemos en nuestra regulación la Ley Orgánica en Materia de Protección de Datos, que en nuestro caso, bueno, es del año 82. Y es cierto que no estaba debidamente actualizada, pero a lo largo de esta última época se encuentra, ¿no?, ahora mismo en proyecto de aprobación un anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Y el objetivo concreto de esta ley, que es algo muy importante, es adaptarse a las situaciones de las que estamos hablando en el entorno digital y ampliar el nivel de garantía que ofrece nuestra legislación a estos derechos fundamentales que acabo de citar. Entonces, con esta nueva normativa parece que hemos encontrado, pues, un pozo de agua en el desierto, puesto que uno de los cambios más importantes que ofrece es el consentimiento para el uso de la imagen en contextos digitales. Esto era una cuestión que no estaba explícitamente prevista en la normativa anterior, pues en la misma no se preveía exactamente de dónde se podía sacar una foto o de dónde no, diferentes consideraciones dependiendo si el perfil, por ejemplo, de donde se saca una fotografía era público o privado. Entonces, esto es esta definición concreta del consentimiento, pues es muy importante, sobre todo con los mencionados deepfakes. Y luego también este texto alcanza lo que se publica en redes sociales. Indica de forma explícita, que esto es algo muy importante para luego no tener que recurrir a analogías ni a rellenar lagunas, que compartir imágenes personales en una red social no implicará que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión o utilizarlas para determinados fines ilícitos. Y luego también, pues, recoge una serie de supuestos específicos en los que se delimita cuáles son supuestos de intromisión ilegítima en la intimidad, honor o imagen de las personas, como pueden ser grabación y divulgación de la vida íntima de las personas, con el propósito de reforzar determinadas ideas o intenciones, y también recoge un determinado apartado para el ámbito de menores. Indica que podrán prestar su consentimiento para determinadas imágenes en los 16 años. Y también, pues en cuanto al equilibrio con otros derechos, como siempre están el derecho a la libertad de expresión en un lado, el derecho al honor y propia imagen en otro, pues ya sí que detrás de todos los pronunciamientos jurisprudenciales que hay múltiples sentencias en los que se balancea de alguna manera el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, pues aquí ya sí que mide exactamente en qué situaciones ese derecho a la libertad de expresión debe quedar a un lado y debe prevalecer el derecho al honor y a la propia imagen de las personas. Y entonces es muy interesante porque además en materia de reparación, que es lo que en muchas ocasiones no es que sea lo que se quiera, porque en múltiples delitos el dinero es lo de menos, pero sí es verdad que el dinero siempre funciona como un mecanismo de advertencia para estas personas que hacen los ilícitos. Ya no solo es que la víctima se vea resarcida, sino de alguna manera frenar la comisión del delito. Nos frena, pues, efectivamente que en algún momento tengamos que pagar. No quiero decir, tal y como ha mencionado María Elena, que
la educación es importantísima, claro que lo es, pero cuando ya el ilícito se comete, pues esta reparación efectiva del daño, desde mi punto de vista, también es importante. Así que, bueno, la normativa protegerá a las víctimas y finalmente se aprueba, pero parece ser que sí. Bueno, es que escuchándote, o sea, me parece muy interesante este avance en el anteproyecto, y yo algo que notaba mucho cuando también creábamos los contenidos, ¿no? Del bloque, ¿no? De cuando creábamos los materiales, que sí que existe muchísima legislación. O sea, realmente sí que veía como mucha legislación que nombraba abiertamente dentro de leyes de violencia de género, como que con el Pacto de Estado también, del Convenio de Estambul, como que se menciona abiertamente muchas ciberviolencias. Pero, claro, luego me encuentro la otra realidad práctica, y es que cuando yo estoy en consulta, que yo trabajo también con mujeres víctimas de violencia de género y con menores víctimas de violencia, me encuentro que es que hay situaciones en las que, vale, tenemos estas leyes que han avanzado, pero no se están aplicando en muchos casos, ¿no? Y también me da muchas veces la sensación, esto es lo que observo desde mi experiencia, que entiendo que hay casos que no ocurre así, que hay como que asumen mucho su responsabilidad, ¿no? Como que a nivel judicial se les está poniendo la responsabilidad de tienes que capturar, hacer capturas de imágenes, tienes que recopilar toda esta información, tienes que además desconectarte del teléfono, pero a la vez tienes que estar conectado porque las notificaciones muchas veces llegan por aquí. Es como, no sé, como que parece que se pone mucha responsabilidad y foco en la víctima y no en todo el sistema o en el agresor. Y claro, esto genera pues mucha sensación de que en qué me amparo, ¿no? Si en teoría tengo esta ley, pero luego a veces, por lo que sea, porque hay detalles que no son específicos, pues se encuentran con esta situación un poco más de indefensión. Y es un poco lo que Dios, sí me que parece. Sí, perdón, dime. que no sé si... No, en este sentido llevas toda la razón del mundo, pues sí que se podría hacer, al igual que, por ejemplo, en los delitos de violencia de género, el mero discurso oral, verbal de la víctima, es cierto que lo tiene que reiterar, pues como en 4 o 5 ocasiones, pero bueno, tiene que ser muy doloroso, pero bueno, al menos es cierto que esa única prueba es válida, no, obviamente hay Sí. situaciones en las que no hay imágenes, no hay vídeos, nadie lo ha visto, pues como a día de hoy ese discurso repetido, ya digo, muchas veces, pero bueno, se admite como prueba válida y hay múltiples condenas simplemente por ese testimonio de la víctima, pues lo que sí que podría hacerse en ese tipo de delitos es reducir de alguna manera esa carga de la prueba de la víctima de forma que no tenga que, pues eso, recopilar una y otra vez múltiples datos, seguir conectada a internet, incluso seguir recibiendo hate o odio. Entonces sí que se podría hacer pues una facilidad probatoria que se denomina en derecho de alguna manera. Pues sí, sería muy interesante. Esto se recoge en el artículo 117 de la LEC, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues de alguna manera pues sí que se podría modificar por los tribunales. Sería muy interesante también trasladar esta facilidad probatoria que se realiza para los casos de violencia de género física, pues trasladarla también al ámbito virtual. Pues sí, muy, muy interesante, la verdad. Yo creo que la gente que nos está escuchando seguro que esto les va a venir muy bien porque es una de las preguntas que más nos encontramos a nivel, que sé que pues, se puede hacer a nivel legislativo. Y un poco siguiendo, ¿no? con el hilo del podcast, pues bueno, nosotras hemos hecho una clasificación de violencias que ya lo veremos en el segundo episodio, en el bloque 2. Entonces, realmente poniéndonos en contexto, hemos hablado un poco de las violencias públicas, de las violencias intermedias, que ya averiguaréis un poco nuestra clasificación más adelante, pero creemos que también es necesario hablar de aquellas violencias que se encuentran dentro del entorno privado, por así decirlo, que son las relaciones afectivo-sexuales, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, María Elena, tú nos puedes decir un poco sobre eso, porque, bueno, es que al final ahora todos los vínculos pasan por una pantalla, pasan por el entorno digital. Entonces, ¿de qué manera se cuelan las violencias machistas del entorno digital dentro de estas relaciones afectivo-sexuales? Como bien dices, todos los vínculos hoy en día pasan a través de la pantalla, eso es obvio, ya sea pareja, hermanos, madres, padres, lo que sea. Pero lo que sí nos damos cuenta respecto a afectivo sexual es que las violencias machistas se cuelan de una forma muy normalizada. ¿Por qué?
Yo las veces que he trabajado con adolescentes y con niños, lo que más me encontraba todo el tiempo cuando estaban en pareja era control y normalización de por qué has dado me gusta, dame tu ubicación en tiempo real, contéstame ya si no creo que estás haciendo otra cosa, y entonces esto todo lo que genera es un ambiente de desconfianza, de control, de chantaje. Bueno, y después todo esto se le suma el momento en el que te intentan hacer algún tipo de chantaje, ¿vale? Sexual con contenido, con fotos tuyas, en fin, grooming o cualquier cosa de esta. Al final lo que nos encontramos es que la tecnología amplifica el daño porque permite estar presente todo el tiempo, ¿vale? Incluso si tú rompes con tu pareja, puedes seguir mandándote mensajes, ya sea por cualquiera de las aplicaciones de redes sociales o por mensajería privada como WhatsApp, Telegram y demás. Entonces, el problema que nos encontramos con todo esto es que la violencia no acaba cuando tú dejas el teléfono a un lado, sino que sigue estando ahí porque, como decíamos antes, tú tienes que coger el teléfono para muchas cosas y cada vez que coges el teléfono te puedes encontrar, pues, muchísimas situaciones. Entonces la víctima es víctima durante las 24 horas y no permite tener ni contacto cero ni ponerle límite. Totalmente, de hecho, vamos, es algo que totalmente ves cuando trabajas en talleres con adolescentes y yo también que trabajo con peques, es que se ve todo el tiempo. Quizá algo está pasando ahí, ¿no? Esto fue algo que salió ayer, cuando estábamos repasando cosillas del podcast, ¿no? El tema como que quizás nuestras generaciones, ¿no? Las que estamos aquí, que somos centennial, millennial, un poquito, que nos choca a veces, o sea, no nos choca porque entendemos que han nacido con el teléfono los adolescentes de ahora, ¿no? Y son nativos digitales y su lenguaje se ha adaptado, quizá toda esta influencia de los mitos románticos se ha adaptado en formato online de una manera que a nosotras nos cuesta más ver. Pero que es cierto que cuando se tienen que enfrentar a otros adultos, hay un salto generacional que no les toman en serio, no se adaptan a su lenguaje y no entienden ahí qué está pasando, ¿no? Sí, no, yo creo que un poco lo que hablábamos era que al final creo que nosotros, por así decirlo, entre comillas, nuestra generación hace un poco de mediación entre aquellos que han sido nativos digitales y aquellos que nacieron sin la tecnología, porque creo que nosotras hemos crecido sin ella, pero hemos ido avanzando, ¿no? Viendo todo, cómo avanzaba todo, y hemos visto cómo se ha creado todo este mundo de las redes sociales, de cómo no teníamos nada, ni móvil, de repente cómo se empezó a iniciar el internet, las redes sociales, Twenty, todo, ¿no? Entonces creo que, claro, nosotros por ese lado tenemos esa perspectiva de tanto de esa generación más antigua a la nuestra a la nueva. Y creo que también un poco nuestra labor, por así decirlo, aunque sea a lo mejor una carga pesada, pero por otro lado también está interesante, es un poco difundir esto que está pasando, ¿no? Para intentar que llegar a otra gente que a lo mejor no comprende bien pues, las violencias machistas que pueden existir dentro del entorno digital. Sí, totalmente. Y bueno, ya estamos casi acabando, ¿no? Nosotros queremos hacer una sección fija, ¿no? En este podcast y bueno, queremos deciros a las dos que vamos a hacer, vais a ser las primeras, ¿no? De esta sección fija y va a ser una pregunta que va a tener que ver pues con los cuidados y con los recursos. Sí, es más bien como que nos recomendéis una película, un podcast, una herramienta, o sea, cualquier cosa que se os ocurra que creáis que pueda ser útil para bien una víctima o para la gente que está acompañando a esta víctima o simplemente gente que quiere un poco introducirse en estos temas y conseguir información. No sé qué, por ejemplo, María Elena, ¿tú qué nos recomendarías? Os voy a recomendar de todo un poco. Vale, a ver, empezando por una parte un poquito más formal, más institucional, sin duda, tengo que nombrar a INCIBE, ¿vale? Que es, digamos, el canal institucional español en cuanto a todo lo que son derechos digitales, ciberseguridad y demás. Ahí podéis encontrar cursos gratuitos, muchísimas cosas interesantes. Después, también respecto a lo que contábamos del contenido sexual o violento en el entorno digital, está la AEPD, ¿vale? Que
te ayudan a intentar retirar ese contenido, que aunque ya hemos dicho que es complicado, pero se puede y hay personas que lo hacen. Después, para los más pequeños y demás, está Fundación ANAR, ¿vale? Que seguramente la conozcamos ya mucho, pero no me quiero quedar ahí. Vale, ahora, ¿cómo aprendo? ¿Cómo sigo aprendiendo? ¿Cómo puedo encontrar personas que divulguen sobre estos temas? Y mientras que te digo, yo voy al gimnasio, paseo, me tomo un café, puedo saber cositas nuevas. Vale, yo tengo que recomendaros sí o sí el podcast de Cindy Takanashi, ¿vale? Que es Queridas Hermanas. Se hablan de muchísimos temas en general, entre ellos pues las violencias machistas, ¿vale? Un libro para todos estos temas tan candentes hoy en día, sin duda, Fuego al machismo moderno de Julia Salander, ¿vale? La podéis encontrar también en Instagram y demás. Y bueno, una serie internacional, El cuento de la criada, que sin duda creo que es... nos pone un poco en el pellejo o en la piel de lo que nos puede llegar a pasar. Es verdad, es ficción, pero no tanta. Si seguimos con estos discursos tan extremos y tanta polarización y demás. Y para barriendo un poquito más para casa, pues de Netflix Ni una más, que también nos explica un caso muy parecido de violencias machistas en el entorno digitales y cómo se producen, qué consecuencias tiene y un poco el desenlace. ¿Y tú, Blanca, qué nos recomendarías? María Elena, que madre mía, no sé si lo puedo, no lo puedo apuntar todo por no molestar, pero luego le preguntaré. Muchas gracias. Yo simplemente porque es verdad que ya poco más puedo aportar, pero sí que me gustaría para ver la importancia de manejar bien las herramientas de inteligencia artificial que tenemos, aunque sea algo muy pues catastrófica esta película de alguna manera. Me gustaría recomendar la película Justicia Artificial, que bueno, refleja simplemente la idea de que la inteligencia artificial no es un juego, puede tener múltiples ventajas en muchísimos aspectos, nos puede ayudar en el día a día, pero aquí, bueno, pues en esta película se refleja pues una jueza en la que debe resolver un nuevo procedimiento, pero en este caso pues utiliza herramientas de inteligencia artificial y se da cuenta de que el creador del software pues ha desaparecido e incluso se da cuenta de que su vida corre peligro de alguna manera, y es más que nada un reflejo, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos hoy en día con la inteligencia artificial. No porque esto vaya a pasar, no es que sea demasiado probable, pero sí porque no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar y tal y como decía María Elena, pues debe utilizarse de forma diligente y responsable éticamente. Pues muchas gracias por vuestras recomendaciones, las dejaremos todas por escrito para que también la gente lo pueda tener. Y no sé si tú, Miriam, ¿quieres añadir algo? No, yo creo que simplemente, bueno, incluso también en el bloque teórico podéis encontrar cositas también, incluso asociaciones como esto, Violencia de Género Digital, que también tiene muchos estudios y que de hecho atiende a bastantes víctimas, y de hecho ahí en el bloque 1 hablamos de por lo menos 3.000 y pico casos que atendieron el año pasado. Entonces también podéis contar con ese recurso. Y nada, deciros a las personas pues que nos estáis viendo que al final pedir ayuda, pedir apoyo en esas situaciones, incluso acudir a esos recursos es una forma de cuidado. Totalmente. Y ya como cierre un poco de todo lo que hemos estado viendo, os queríamos lanzar dos preguntas. La primera es, ¿qué podemos hacer frente a estas violencias machistas online, tanto a nivel individual, colectivo e institucional? Por ejemplo, Blanca, ¿qué nos recomendarías? Bueno, yo lo que recomendaría, aunque sé que no es fácil, es que en caso de que pues, se sufra algún tipo de intromisión, ya sea pues en cuanto a imágenes o insultos o tal, pues que se denuncie, aunque no sea fácil, o se recurra a ayuda, ya sea psicológica, ya sea legal, se denuncie, se interponga una demanda en materia de protección de datos, o si debe ser por injurias y calumnias la que proceda en ese momento. Y que sepamos que, por ejemplo, en el caso de las chicas de Almendralejo, pues tenía por aquí la información, se obtuvo, se impuso una multa, creo que fue en este caso de 2.000 euros a
que realizaron este acto ilícito, pero bueno, ahí obviamente depende del caso, y es decir, que no nos encontramos en una situación en la que pues no se responda de manera eficiente a este tipo de circunstancias, aunque depende del caso, pero que la ley nos protege. Entonces, pese a que cada cual debe actuar conforme a su decisión en el momento, pues que sepamos que nuestra legislación nos protege y ya hay varias sentencias que han condenado estos hechos. Entonces, no estamos solas, ni solos, ni soles, es cierto, es una cuestión que debemos saber y que se puede denunciar y la legislación nos protege. ¿Y tú, María Elena, qué nos recomendarías? A nivel individual, sin duda, creo que es muy importante trabajar la autodefensa digital. ¿Y qué quiere decir esto? Educar, ¿vale? Educar a los menores desde pequeñitos en buenas prácticas respecto al uso de las redes sociales y de los entornos digitales, eso sin duda. Por otra parte, no ser cómplices, es decir, si vemos algún tipo de contenido explícito, ilícito en redes, no compartir, no reír las gracias, si podemos reportar mejor, ¿vale? Bueno, diría que conservar pruebas, si quizás vemos que podemos estar sumidas en algún tipo de problema o de cuestión, pero tampoco quiero echarle demasiado peso a la víctima, como hablábamos antes, aunque bueno, nunca está de más estar prevenido. A nivel colectivo, sin duda, es hacer piña con educación y con comunidad, ser la contención que estos niños, estos adolescentes necesitan respecto a todo lo que se ve en redes sociales. Muy importante, por favor, crear contranarrativas, es decir, vamos a dejarnos ya de tanto Gym Bro, de tanto Crypto Bro, y vamos a intentar traer personas que de verdad pues sean ejemplos buenos, reales, de buenas conductas y demás, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues hablando, haciendo este tipo de espacios y teniendo nuestro espacio en redes sociales y contando cosas y sumando un poquito. Y por último, a nivel institucional y corporativo, pues sin duda facilitar todo, que es algo que en España es un poquito complicado a veces, pero bueno. Facilitar cómo, pues con la revisión de leyes, con la agilización de los procesos y sobre todo teniendo corresponsabilidad, es decir, asumir la parte que la institución le corresponde en todos estos casos. Y bueno, si puede ser proteger a sus ciudadanos, pues ya maravilloso. Muy importante, ¿no? Lo de trabajar las masculinidades alternativas creo que es bastante clave. Es un punto que es que hay que hacerlo. Y bueno, ya la segunda y la última pregunta, chicas, si tuvierais que dejar un mensaje claro a las personas que nos están viendo, ¿qué diríais? María Elena, si quieres empezar tú. Para intentar no extenderme mucho, yo diría que lo que pasa en la pantalla y en los entornos digitales duele de verdad, porque afecta a las personas a todos los niveles de su vida. No es ninguna broma ni es ninguna tontería. Por favor, vamos a hablar. Ser neutro o o no decir nada también es posicionarse, ¿vale? El silencio también hace daño. Y por último, esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de derechos humanos y los derechos humanos no son discutibles ni es para tener una opinión, ¿vale? ¿Y tú, Blanca? Qué razón, María Elena. Yo es un consejo más práctico cuando, bueno, al final yo, sobre todo en materia de protección de datos, que seamos un poco diligentes, más que nada cuando vamos a hacer un uso de una aplicación de inteligencia artificial, intentar subir las menos fotografías posibles para que las tramiten estas plataformas, porque es cierto, yo en mi caso es algo completamente personal, me he dado cuenta de que estaban fotos mías por ahí, se han hecho vídeos, lo han hecho amigos, pero he dicho, avisadme porque a mí no me interesa que mis fotos estén ahí porque sé dónde pueden acabar, y entonces, y luego también
cuando se vayan, si se tienen que hacer porque sea una cuestión, bueno, porque queramos o porque intentar revisar la política de privacidad, las denominadas cookies, que es ahí donde también se realizan muchísimo tratamiento de nuestros datos, porque recordemos que en concreto estos sistemas de inteligencia artificial se alimentan con nuestros datos, son gratis, pero el precio a cambio son nuestros datos. Entonces, pues eso, en estas situaciones en las que utilizamos estas plataformas de forma voluntaria, que seamos conscientes de que nuestros datos y nuestra imagen incluso a veces va a parar donde no debe, y también pues eso, ser también pues cuando hagamos uso de esas herramientas de manera voluntaria, que seamos conscientes de la política de privacidad en la que pues de la que rige pues de determinada plataforma. Y a nivel pues global, obviamente es verdad que seguramente que las personas que hagan uso de estas herramientas de mala fe no vayan a escuchar esto muy posiblemente nunca, pero bueno, al menos sí, pues lo que decíais, si tenemos a alguien al lado que esto lo está realizando, o si tenemos la oportunidad de visualizar algún tipo de situación que nos dé a pensar que se está realizando algún tipo de práctica pues no consentida, pues intentar tomar acción, tomar un papel en vez de pasivo, pues algo más activo, intentar que este tipo de prácticas pues no se produzcan, y ser completamente diligente con el uso de estas plataformas. Pues muchas gracias a las dos por haber participado en este episodio. La verdad es que ha sido algo muy enriquecedor. Y bueno, ya pues nos vamos despidiendo. Sí, yo creo que aparte de gracias a las dos invitadas, también gracias a quienes nos estáis escuchando por pararos un momento, ¿no?, a reflexionar y a escuchar lo que tenemos que decir, porque es que al final el entorno digital, ¿no?, es un espacio donde se construyen vínculos y tenemos que hablar de esto y de cómo afecta, ¿no?, a nuestra vida. Y bueno, es que también al final nombrar la violencia, ¿no?, es el primer paso como para saber qué está pasando y para dejar de normalizarla. Y bueno, en el siguiente episodio pues trataremos las pautas de comunicación o de no comunicación, como lo llamamos nosotras, y clasificaremos, como bien hemos adelantado antes, las violencias que son privadas, intermedias y públicas, que pues, ya lo veréis. Bueno, dejaremos también las redes sociales. Sí, os las dejaremos al final de este vídeo para que nos tengáis localizadas un poquito. Sí, tanto las nuestras como las de las invitadas, exacto, también de la asociación, incluso el correo donde nos queréis contactar, pues si a lo mejor alguien a raíz de vernos pues se quiere apuntar al curso, sí, incluso. o quiere aportar algo, pues todo bienvenido. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.